a continuar lo que quedó pendiente de la semana pasada. Estábamos trabajando sobre los derechos humanos. Así que vamos a ponerlo eso aquí. Derechos humanos, segunda parte. Bueno, vamos a conocer los derechos humanos. ¿Cuáles son y cómo se clasifican? Existen derechos humanos de 3 generaciones. Comenzamos con la primera generación, llamados también derechos civiles y políticos o de las libertades clásicas. Estos derechos humanos tienen un origen remoto. Se les reconoce a partir del momento en que todos, absolutamente todos, somos considerados ciudadanos. Esto ocurrió en el año 1789 en Europa. ¿Sabes de qué acontecimiento estamos hablando? En el cual ¿La Guerra Mundial? se decapitó a un rey. ¿Sí? Mira, en esta época, en Francia, el rey Luis XVI, uy, profesor, yo estoy todavía en Luis XIV, ya, su heredero, ¿no? Sus herederos, Luis XVI llega al poder y ofrecía grandes banquetes, con peinados así, bien extravagantes, enormes, que demandaban mucho dinero. Recuerda que la peluquería se crea en Francia, con ropa muy elegante de seda, en los amplios salones del Palacio de Versalles, mucha comida, mucho derroche, de riqueza, de lujos. Se preparaban varias tortas, las cuales solamente se consumían unas tajaditas. La esposa del rey, María Antonieta, también contrataba estilistas de diferentes partes de Europa solamente para una noche, para que la maquillen para esa fiesta. Se gastaba mucho, mucho dinero, mientras que el pueblo francés no tenía ni para comer. El sueldo de un mes de un campesino le servía para comprar un pan. Entonces, se da toda una revuelta. Los campesinos se rebelan, llegando incluso a matar al rey. Se crea una república y en la cual se instaura que todos son iguales. Y por lo tanto, como todos son iguales, todos tienen los mismos derechos. ¿Qué derechos? Aquí surgen, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, al ser tratado con respeto, a no ser esclavos ni siervos de nadie, a ser tratados sin crueldad, sin daño, a la vida privada, a la familia, al domicilio, al tránsito libre por cualquier lugar de tu nación y a elegir tu lugar de vivienda, ¿no? De domicilio. Con el paso del tiempo, surgieron otros problemas sociales acá en la humanidad. A mediados del siglo XIX, en las grandes industrias de Inglaterra trabajaban varones, mujeres, niños, embarazadas, ancianos. No importaba su condición biológica, simplemente trabajaban arduas horas en condiciones infrahumanas, muy complicadas, con un pago escaso, con un sueldo pequeño, sin descanso dominical, sin descanso los domingos, desde tempranas horas hasta tarde o hasta muy noche. Es más, cuando se inventa la energía eléctrica, ya no tienen que trabajar desde que sale el sol, sino antes porque hay luz. Y no solo trabajan hasta que se va el sol, sino pueden quedarse hasta más horas todavía porque ya tienen energía eléctrica. Eso motivó el surgimiento de nuevos derechos, que se conoce como derechos de segunda generación, también llamados económicos, sociales y culturales. Entonces, su origen más próximo lo encontramos en la Revolución Industrial. Debido a este problema, es que surgen nuevos derechos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, a la seguridad social, al trabajo equitativo, igualitario, en buenas condiciones, a que los trabajadores exijan un buen sueldo, un descanso, un buen salario, un buen trato, derecho a la educación, a la asistencia médica, a servicios sociales, a la ropa, a la vivienda, alimentación, a la familia, etc.
y los derechos humanos de tercera generación. Estos también son llamados derechos sobre el progreso social y el nivel de vida de los pueblos. Tienen su antecedente más remoto en aquel conflicto que estuvo a punto de acabar con la vida del planeta por el uso de armas nucleares. Nos estamos refiriendo La Guerra Mundial. a la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí se crea la ONU y la ONU dice que es necesario plantear nuevos derechos. Por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos, la independencia económica. Yo soy libre de hacer la empresa que yo quiera, de comprar los productos que yo necesite. ¿No? El Estado no puede obligarme. Independencia económica. Yo soy libre de votar por el partido político que yo quiera. A la paz, la coexistencia pacífica, cooperación internacional, que se ayuden entre los países. Y acá tienes otros derechos, como por ejemplo la justicia internacional. Si es que en el Perú de repente hay un sentenciado y no está conforme con la sentencia, puede recurrir a instancias internacionales. El uso de la tecnología, resolución de conflictos y por último, se ha agregado también derecho a un ambiente sano. No solamente el entorno de infraestructura, sino el entorno familiar, el medio ambiente. Así como es tu derecho a gozar de un buen medio ambiente, también es tu deber cuidarlo.